Bueno, empezamos. Gracias por la presentación. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema que ya lo tenemos bastante visto, ¿sí? Así que más que nada es, en esta primera parte por lo menos, como fijar un poco los conceptos que ya tenemos. ¿Sí? Les voy a pedir por favor que no hagan fotos ni graben, porque hay fotos de pacientes que, si bien tienen la autorización para este uso, son pacientes del doctor Medel, son pacientes que vi durante el fellow. Entonces por favor, cualquier cosa después paso la clase sin las imágenes. Entonces, las tosis. Sabemos que la tosis se refiere a la posición anormalmente baja del párpado superior, ¿sí? Según el momento de aparición, tenemos las tosis congénitas, que son desde el nacimiento hasta el primer año de vida, y el resto incluye las tosis adquiridas. Y según la etiopatogenia, las podemos dividir en causas miogénicas, neurogénicas, aponeuróticas o mecánicas. Vamos a hacer foco en las tosis congénitas, que es nuestro tema del día, y constituyen el 80% de las tosis. Con respecto a las miogénicas, como ya hemos visto en otras clases, se pueden dividir en puras o bien asociadas a algo más. Las tosis congénitas simples puras son las más frecuentes. En el 75% de los casos se presentan de manera unilateral. Hay un par de trabajos publicados que hacen referencia a que en los casos unilaterales generalmente se compromete el párpado superior izquierdo, pero todavía no se termina de llegar a ninguna conclusión específica. Son tosis que suelen ser estables a lo largo de los años, y que algo muy característico que los padres nos refieren siempre es que por momentos lo ven mejor y por momentos está peor. Generalmente empeora cuando el niño tiene fiebre, cuando está cansado. Y la causa de esto es porque se produce una digenesia del elevador del párpado superior. O sea, el vientre del músculo es reemplazado por tejido fibroso, tejido adiposo, que le genera, que le altera la contracción y la relajación normales del músculo. También en el último tiempo se habla sobre teorías que hay un desorden no solo a nivel de lo que sería el vientre muscular, sino la inervación muscular, que entonces también afectaría la capacidad de contracción y relajación. Con respecto a las herencias, suelen ser esporádicas, pero hay casos de herencia autosómica dominante y mucho menor caso recesivo. El gen que se identificó por primera vez fue en 1997, que fue el PTOS1. Después, años más tarde, se identificó un gen ligado al X, que da una tosis congénita bilateral. Y hace un par de años también se identificó este gen ZFH4, que codifica una proteína que participa en el desarrollo de los músculos y de los nervios. Ahora bien, con respecto a los signos, generalmente tienen una pobre regular función del músculo elevador, por todo lo que hablamos previamente. Esto hace que tengan un pliegue cutáneo que es débil o ausente. Recordemos que la aponeurosis del elevador del párpado envía fibras atravesando el auricular hacia la piel y genera el pliegue cutáneo. Si nuestro músculo no funciona bien, se va a ver reflejado en el pliegue. Algo muy característico de las tosis congénitas es el lead-lag positivo, o también le decimos un retraso del párpado superior en la mirada hacia abajo. Esto después lo vamos a ver con un paciente, y se debe a esto mismo de la dificultad de relajarse el músculo. Entonces no excursiona de la misma manera que el párpado sano. Vamos a ver que hacen una compensación levantando el mentón, la barbilla, y que usan el músculo frontal. Entonces, ¿por qué es importante poder hacer el diagnóstico de esto y eventualmente el tratamiento temprano? Porque estas tosis, en las unilaterales principalmente, hasta en un 20% de los casos tienen mucho riesgo de desarrollar ambliopía, ya sea por la oclusión del eje palpebral, porque genera un astigmatismo ambliópico, o bien por la anisometropía. Entonces, hay que prestarles atención. Este es el caso de una chica que consultó, de 9 años de edad, con su ojo izquierdo ambliope, por una tosis del párpado superior. Acá podemos ver claramente que prácticamente el eje pupilar está cubierto, no tiene pliegue cutáneo, y vemos que está haciendo tracción del músculo frontal. Acá, a ver que tengo justo las fotos, ahí va. Acá vemos lo mismo. Esto sería el retraso del párpado superior en la mirada hacia abajo, como el párpado sano se relaja al mirar hacia abajo, mientras que el párpado tóxico no. Y acá vemos lo mismo, la dificultad en la contracción, o sea, para mirar para arriba y elevarse, y cómo intenta compensar esta falta de fuerza del músculo elevador con el músculo frontal. Ahí. Acá tenemos otro caso de un niño de 1 año que venía para valoración de su tosis del párpado superior izquierdo también, prácticamente con oclusión del eje.
le vemos que no tiene, o sea, tiene un epicanto, pero no hay un pliegue cutáneo que se vea, ¿sí? Y este chiquito ya estaba haciendo desde nacimiento oclusiones para tratar de compensar y de que no desarrolle miopía del ojo izquierdo. Esto es lo mismo, y en la consulta lo que veíamos era que levantaba mucho el mentón, y tenía una mala función del músculo elevador, de 2 milímetros. Acá tenemos una niñita de 6 meses, igual. Tiene una tosis de casi oclusión del párpado, estaba haciendo oclusiones, pero yo no las toleraba, se las quitaba, estaba muy incómoda, y había que tomar una conducta al respecto. Entonces, cuando nos vienen estos pacientes, bueno, acá vemos lo mismo que habíamos visto antes. Lo que nos planteamos es, ¿qué hacemos? ¿Cuándo es el mejor momento para operar? Y si decidimos entonces operar, ¿cuál es la mejor técnica? Con respecto al mejor momento de operar, hay una cosa que aprendí en el fellow, que es que los niños hasta antes de empezar a caminar, generalmente la posición en la que están todo el tiempo es en esta, como la hijita de mi amiga, están siempre mirando hacia arriba. Entonces, salvo que se trate de una tosis que es severa, que haya oclusión del eje palpebral, tienen un campo visual amplio y no estaría teniendo tanto riesgo de desarrollar la miopía. Esto no quiere decir que no hay que controlarlo de todas maneras. Pero lo más importante es cuando, ¿estoy haciendo lío? Ahí. Cuando ya empiezan a caminar, que empiezan a hacer sus travesuras, necesitan tener un buen campo visual para poder tener tanto un buen desarrollo visual como cognitivo, porque si no también empiezan a tener, se ve que a medida que van creciendo, empiezan a tener personalidades tales retraídas y demás, porque se encuentran como limitados en su movimiento. Entonces, básicamente es importante operar para evitar el riesgo de ambliopía y que el niño pueda tener un desarrollo correcto. Entonces, resumiendo lo que acabamos de decir es, si hay riesgo de ambliopía, hay que operar lo antes que se pueda. Considerar el tema del riesgo psicosocial. Más o menos a nivel de los 5 años hay mayor interacción social entre los niños y empieza a surgir el tema del bullying, de diferenciar entre uno que es distinto al otro y demás. Y esto genera, si no lo tenemos en cuenta, por más que no sea una tosis muy grave en lo que implica el defecto visual, también puede afectarle al niño toda su infancia, digamos. Si es un tema estético, siempre hay que hablarlo bien con los padres y también con el paciente. Hay que cada vez que vayamos a intervenir quirúrgicamente, más que nada en los casos que son chiquitos, hay que hablar mucho con los padres, explicarles cuál es el objetivo de la cirugía, qué es lo que se pretende, que eventualmente se podría necesitar una segunda cirugía en caso de ser necesario. Y si tenemos alguna duda del origen de la tosis, siempre que podamos es mejor hacer controles más próximos e ir evaluando y decidir operar cuando tengamos el cuadro más claro. Con respecto a cuál es la mejor técnica, se las dejo para después. Ahora bien, la tosis congénita bilateral es menos frecuente, tiene menos riesgo de desarrollar ambliopía, porque suelen compensar mucho más con levantando el mentón, lo cual les genera mucho más problemas de cervicales. Estos casos hay que tenerlos en cuenta porque estos chicos pueden presentar síndromes o pueden tener la tosis asociada a algo más. Por ejemplo, está el síndrome de Noonan, que son pacientes con tosis bilateral, telecanto, implantación baja de las orejas, pero que además tienen muchas alteraciones en la coagulación. Entonces, si nosotros no hacemos una correcta anamnesis y nos olvidamos de preguntar por otras cosas, tal vez nos encontramos con esto en plena cirugía. Entonces es importante siempre hablar bien con los padres y preguntar. Esta es una paciente de 17 años que no tenía nada más asociado y tenía una agudeza visual de la unidad en ambos ojos con una función del elevador de 4 milímetros. Ahora bien, las tosis asociadas. Tenemos la tosis miogénica asociada a la debilidad del recto superior. Es bastante frecuente porque recordemos que a partir del segundo mes y medio de gestación, el origen mesodérmico del elevador del párpado, recto superior y el oblicuo superior van en conjunto y se termina de separar al 4.º mes. Por ende, si hay un defecto durante este desarrollo, se pueden ver la tosis con la debilidad del recto superior al mismo tiempo. Lo importante también de esto es ver el tema del fenómeno de Bell, porque al estar afectado el recto superior puede estar ausente o defectuoso. El síndrome de blefarofimosis es un trastorno congénito raro, ¿sí? Que se debe a la mutación del gen FOXL2 en el 75% de los casos. Acá, ¿qué es lo que pasa? Este gen participa en lo que sería el desarrollo del músculo elevador del párpado y en los procesos apoptóticos normales de la separación palpebral durante la gestación.
Por ende, su mutación va a generar un incompleto desarrollo de los anexos oculares. Hay dos tipos, y esto es importante porque el tipo 1 puede estar asociado a una insuficiencia ovárica primaria, entonces es importante que los pacientes, los padres, lo sepan. Entonces se caracteriza por una tríada, la tosis, que es bilateral y suelen ser severas, la blefarofimosis, que se debe en parte a que no tenemos la inserción lateral de las fibras del elevador del párpado superior, y por otro lado, como está afectada a los procesos apoptóticos normales de la separación de los párpados, genera blefarofimosis y un epicanto inverso. Se asocia a telecanto porque se elonga el tendón cantal medial, ectropia lateral del párpado inferior, puente nasal ancho, tienen una hipoplasia de los bordes orbitarios superiores e implantación baja de las orejas. Acá tenemos un chiquito que nos consultó en los 9 meses. El padre y el hermano de este niño habían sido operados de una tosis congénita. Como vemos acá, vemos que tiene una tosis bilateral severa, no tiene pliegue palpebral marcado, tiene un aumento de la distancia intercantal con un epicanto inverso que no sé si se llega a ver, y se observa la hipoplasia a nivel del reborde orbitario superior. Y acá vemos más de frente y cómo compensa levantando la barbilla. Esto fue después de haber sido intervenido, con un par de añitos más. Primero se le hizo la resolución del epicante del telecanto y después se le corrigió la tosis en este caso. Este es un chico de 8 años que había sido operado en otro centro de tosis y del epicante, venía para evaluar si se podía mejorar el aspecto de la tosis. También vemos tenía oclusión del eje visual, con una función del elevador de 6 y 5 milímetros, y una hendidura palpebral de 21 milímetros en ambos ojos. Este chico se le hizo una resección de 20 milímetros del músculo elevador, y estos fueron los resultados, y se le formó el pliegue. Y esta es una paciente que la quería poner porque ella venía por su hijo, y por ella, pero más que nada por el hijo, y ella nunca había sabido que tenía algo en los ojos. Ella, me acuerdo que decía como, yo pensé que yo era así, y nunca me imaginé que podía llegar a hacer algo, hasta que tuve a mi niñito, y a él me dijeron que podía llegar a tener esto, y entonces ahora me doy cuenta que yo tenía algo. Bueno, la operamos, y estos fueron los resultados. Ahora bien, con respecto a la clasificación de las tosis neurogénicas, tenemos el guiño mandibular de Marcus-Gunn, que como ya sabemos, lo que sucede es una conexión aberrante entre ay, se me fue, son los nervios. Tenemos que, se produce una afectación en lo que es el quinto par, la rama motora del quinto par, con la rama superior del tercer par. Entonces cuando el niño mueve la mandíbula, por el pterigoideo, se produce el guiño mandibular. Lo importante de esto es que son tosis que no hay una afectación del elevador del párpado superior, no tiene una herencia específica, y no mejoran con la edad, sino que el paciente, por lo general, aprende a identificar cuál es el movimiento que le empeora o le mejora la tosis. Entonces, en muchos casos, eso es lo que pasa, lo evitan y ya se resolvió el problema. Algo importante cuando vamos a operar a estos pacientes es que presentan el reflejo oculocardíaco aumentado, entonces esto hay que tenerlo en cuenta en la anestesia y en la cirugía en sí. Este es un paciente que tenía una tosis palpebral superior izquierda, que al abrir la boca mejoraba, y esto fue después de haberlo operado. Acá tenemos un chiquito que lo trajo a madre, no sé si se ve el video, que también es de un paciente del doctor Medel, que cada vez que tomaba la mamadera se levantaba el párpado. En estos pacientes lo importante es hablar más que nada qué es lo que les molesta más, con los padres y con el paciente en sí según la edad, si les molesta más la tosis o bien el guiño, el reflejo, el guiño mandibular, porque de eso va a depender la técnica que vamos a decidir hacer. Con respecto al síndrome de fibrosis congénita de los músculos extraoculares, es una tosis asociada con una fibrosis, como dice su nombre, de los músculos extraoculares. La afectación es variable, ¿sí? Y lo que vamos a ver es un paciente que tiene una mirada congelada con la presencia de tosis de ambos ojos. Con respecto a las parálisis congénitas del tercer par, generalmente la causa es desconocida. En los niños con parálisis del tercer par, la causa congénita es la más frecuente y es por una afectación en el desarrollo ya sea del núcleo o de las fibras que iban a inervar el elevador del párpado. En los niños no suelen tener una afectación de la pupila y el grado de tosis es variable, pero lo importante es que puede estar asociado a algo más, a sinquinesias, a crisis comiciales,
retrasos del desarrollo. El síndrome de Duane, esto ya es un estrabismo congénito, ¿sí? En donde hay una limitación del movimiento horizontal, porque hay una afectación durante el desarrollo de la rama del sexto par, que es sustituida por una rama del tercer par. Entonces, cuando el niño le pedimos del ojo afectado que mire, le hacemos aducir, vamos a ver que hay una retracción del globo con estrechamiento de la hendidura y que, bueno, tiene limitación en la abducción. Con respecto a la parálisis oculosimpática, se debe a una afectación en cualquier parte de la cadena simpática. Una cosa importante, o sea, en los niños generalmente es de origen idiopático, pero hay que descartar las lesiones del plexo braquial que puedan suceder durante el parto, y si tenemos un niño que tiene una parálisis oculosimpática adquirida, hay que descartar que nos hayan tumores paraxiales como un neuroblastoma. Y los signos los conocemos, presentan tosis leve, tosis inversa, porque por la elevación del párpado inferior por su análogo del Müller, que es la fascia cápsulo-palpebral, miosis y anhidrosis. Y en los niños lo que se puede ver mucho es rubor hemifacial por la falta del tono simpático, y por la falta del tono simpático no hay estimulación de los melanocitos, entonces se puede ver una heterocromía del iris. Con respecto al diagnóstico, le aplicamos una gota de preclonidina, ¿sí? Que actúa como un simpático mimético, y lo que se ve característico es la inversión de la miosis, o sea, se ve más midriasis del ojo afectado y una corrección de la tosis por la estimulación del Müller. Las tosis aponeuróticas congénitas son frecuentes, no tanto como creemos, o sea, pero son frecuentes, y más que nada esto nos vamos a dar cuenta. En la clínica suelen tener buena función del elevador, no se observa el lead-lag positivo al mirar hacia abajo, el pliegue se puede encontrar alto, y en la cirugía nos damos cuenta por cómo vemos el músculo. Y con respecto a las tosis mecánicas, cuando son de origen congénito, podemos pensar en una malformación, como un neurofibroma o un hemangioma, y después de las causas adquiridas, un chalazo, un tumor, pero estábamos como en las congénitas, así que me quedo acá. Este es el caso de un chico, un bebé, que tenía un angioma que iba aumentando de tamaño, entonces se le hizo su resección correspondiente. Bueno, en fin, muchas gracias. Esta es mi familia de Barcelona, y a los que les agradezco eternamente todo. Vale, muchas gracias, Majo. Juanma. Sí, tenemos un par de preguntas, Juli. La primera pregunta la hace el doctor Benjamín Riesco y va dirigida sobre todo al doctor Medel, que vemos que está conectado, o alguno de sus fellows que seguramente nos puedan contestar. ¿Cuál es su protocolo antes de ingresar a un lactante al quirófano? No sé cómo. Sí. ¿Alguno de ellos puede comentar? A ver, y lo busco. Capaz está silenciado. Sí. Hola. Hola, doctor, ya lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, Excelente. pero yo lo que quiero es que contesten mis fellows. Vale. Yo quiero verlos ahí. La pregunta va a ser los fellows del doctor Medel, y es esa: ¿cuál es el protocolo antes de ingresar a un lactante al quirófano? Bueno, en principio nosotros no tenemos ningún protocolo específico. Lo que sí intentamos no operar es a niños menores de 6 meses, salvo honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque creemos que operar antes de 6 meses no tiene un gran beneficio, sino no es tan bueno, y después que el riesgo anestésico es mayor, con lo cual hay que siempre evitar riesgos, con lo cual no tenemos ningún... Pero te tengo que decir que últimamente pues me he saltado esa regla alguna vez, porque hemos visto un caso, recuerdo ahora mismo un niño de 4 meses que tiene una tosis severa y que tiene un nistagmus bilateral, una cosa que jamás habíamos visto. Yo no sé si está Eduardo Rubín por ahí, porque compartimos ese caso, y lo operamos. El niño, después de, porque no fijaba, tenía un nistagmus que dejó de tener nistagmus y fijó, y la evolución está siendo muy buena, pero no vemos ninguna indicación para hacerlo antes de 6 meses, con lo cual no hay ningún protocolo, pero intentamos evitar riesgos. No sé si alguno de vosotros tenéis algún protocolo especial, pero en principio intentamos operar alrededor del año de edad, porque, como ha dicho María José,
a efectos visuales es cuando empieza a afectar al campo visual la ptosis, ¿no? Cuando el niño se pone de pie, pues siempre está mirando hacia abajo y tiene un campo visual normalmente bastante correcto, incluso más amplio que a veces más amplio que el campo del ojo sano, con lo cual no tiene mucho sentido. Y otra cosa a estudiar que no sabemos, no sé si hay algún estrabólogo en la casa, en el chat, pero no sabemos cuál es la edad mínima a partir de la cual, si no actuamos, se produce una ambliopía del ojo, ¿no? Esos son estudios por hacer. Y lo que sí hemos visto que operando, los que hemos operado alrededor del año de edad, la evolución de los que tenían ambliopía o han desarrollado ambliopía se ha podido trabajar y se ha podido recuperar ampliamente esa ambliopía, con lo cual hay un margen de actuación muy amplio. Y por eso seguimos actuando así, básicamente. Pero no tenemos un protocolo tal cual. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos una pregunta de Joaquín González de Buenos Aires que pregunta: ¿qué técnica quirúrgica, estaba dirigida a Majo, prefieren en los niños con reflejo de Bell malo o ausente? Con reflejo de Bell malo. Generalmente lo que hacemos es el flap, siempre tratando de asegurarnos, o sea, como el niño va a controlar usando el frontal, y siempre de última se deja un poco más hipocorregido de lo que lo dejaríamos en caso de que no tenga un mal reflejo. Bien, perfecto. La técnica quirúrgica no depende del Bell, depende realmente de la función del elevador. El Bell o la función del orbicular luego es cómo manejar el agoftalmos. Entonces, la principal indicación de la técnica es cómo funciona ese músculo. Y luego tú lo hipocorriges o le das manejo de la altura, y luego le das manejo de la posible exposición al agoftalmos posterior. Pero realmente la ausencia o no de Bell, no, pienso yo que no me indica la técnica. Perfecto. Nos queda una pregunta más de Beto Abdala, que dice si tiene algún algoritmo para saber cuánto buscar la elevación transquirúrgica en milímetros en las reinserciones de la aponeurosis en las ptosis congénitas, y bueno, o es al ojo del cirujano, básicamente. ¿Cómo es la pregunta otra vez? Sí, si tienen algún algoritmo para saber cuánto buscar de elevación transquirúrgica, lo puso en milímetros, en las realizaciones de aponeurosis por ptosis congénita, o si lo hacen a ojo del cirujano. Estábamos viendo justo queríamos hacer publicar algo al respecto. Generalmente, no tenemos un algoritmo específico, es más que nada el ojo del cirujano, que en este caso el doctor Medel es como una regla milimétrica, la verdad, pero bueno, no en particular, no seguimos ninguna regla específica. Bien, perfecto. Podemos, la última pregunta de este segmento también es de Benjamín, que pregunta si respecto a la suspensión del frontal en la patología unilateral, si estéticamente quedan mejor con la cirugía bilateral. Eso es, a ver, con una cirugía bilateral en un paciente que del otro ojo es sano, o sea, es una ptosis unilateral. Hay que hablarlo bien con los padres y con bueno, el niño no. En general, el doctor Medel lo hace unilateral y tiene muy buenos resultados, o sea, que es cítrico. O sea, lo único que se puede llegar a notar es cuando hace la mirada hacia abajo, porque no excursiona de la misma manera, pero eso ya no es tanto por la técnica en sí, sino también por la patología de base. Bien, perfecto. Bueno, Jorge Ávila quería hacer un comentario antes que continuemos con Carla. Julián, no sé si lo podemos desilenciar. Él puede, ya. Sí. Adelante. ¿Está? No, bueno, que yo soy oftalmólogo infantil y bueno, me apasiona la plástica ocular, y bueno, hice el fellow ahí con Daniel. Y bueno, veo muchos niños en mi práctica. Con respecto a la pregunta que hacía el doctor Medel, que era con respecto al desarrollo la neuroestimulación que nosotros podemos hacer de la retina pediátrica, siempre son los primeros 24 meses, son los máximos de estimulación visual. De ahí
los próximos 6 meses, hasta completar los 30 meses, empieza a decaer y empieza a ser bastante asintótica la curva ahí, con respecto al eje, hasta los 7-8 años de estimulación visual. Ahí es el máximo. Y nosotros lo que siempre le prestamos mucha atención es a la anisometropía que puede llegar a generar la tos. Eso es. Perfecto. Muy Muchas interesante gracias. eso. ¿Quedó alguien? Había otra pregunta, creo que de Sharon. Sharon pregunta, y en síndrome de Marcos-Ghosn, si hacen cirugía bilateral. Depende del caso del paciente, o sea, eso también es lo que habíamos dicho antes, hay que hablar bien a ver qué es lo que más le molesta, si es la tosis o si es el guiño mandibular en sí, y hay que explicarle, porque si se hiciera bilateral, hay que explicarle que es en un párpado sano, como que, o sea, que si bien tiene unos resultados, que sepa cuál sería el posquirúrgico. O sea, hay casos que hemos hecho bilateral y hay casos que no. Eso depende mucho del paciente. Incluso ha habido pacientes que tal vez no tenían mucho guiño mandibular, pero el paciente se lo notaba, le molestaba, no quería la simetría y quiso hacerse una cirugía bilateral. Yo creo que depende mucho del paciente, pero depende más del cirujano. También. Y me explico. Eso fue un debate que hubo en la europea hace unos años y me pusieron a debatir eso. Y yo, si miro hacia mí, para ofrecer una cirugía bilateral, la ofreces cuando tienes muy buenos resultados con cirugías bilaterales. Y eso es, para la gente que hace mucha tosis, es tremendamente difícil. O no es tan fácil tener buenos resultados o muy buenos resultados en cirugías bilaterales. Y sobre todo en tosis asimétricas. Pero, sin duda, la cirugía bilateral es la que da mejor resultado. Pero si esa pregunta a mí me la haces hace 20 años, yo siempre voy a decir que unilateral, porque no tengo experiencia en bilateral o no tenía tanta seguridad en dar buenos resultados bilaterales. Pero cuando tiene mucha experiencia, pues el cirujano le ofrece un resultado más seguro a los padres del paciente de forma bilateral, con más seguridad y con muy buenos resultados, y puede llegar a convencer a los padres de que se haga una cirugía bilateral. Si no, ningún padre va a aceptar. Si vosotros sois padres, si tú, el cirujano, te ofrece una cirugía unilateral, y bueno, se puede hacer también bilateral, pero pues eso es unilateral. Sin embargo, si tú como cirujano dices, es mejor hacer bilateral porque vas a tener mejores resultados, más simétricos y tener buenos resultados, los padres van a confiar y van a hacer bilateral. Con lo cual, depende mucho de la experiencia del cirujano. Y desde luego, en Marcos-Ghosn es cirugía para gente con experiencia, yo creo. El tener buenos resultados bilaterales, seccionando el nervio, el músculo elevador y produciendo una tosis total, pues hay que tener ya una garantía de que va a tener un buen resultado. Si no, esa cirugía no debe hacerlo. Vale, gracias. Majo, excelente presentación, felicitaciones. Ahí en el chat vimos muchas felicitaciones también, lo hiciste muy bien. Ahorita, sí, la doctora Carla, si quiere compartir pantalla, por favor. Dale. Ya si queda alguna pregunta colgada, las decimos al final, con todos juntos. ¿Ahí se ve bien? Sí, está muy bien. Bueno, cuando ustedes me digan. ¿Vamos? ¿Ya? Adelante. Bueno, entonces vamos a ahora ver un poco la parte de tratamiento, que hice un repaso de los tratamientos propuestos en las tosis congénitas, y a lo último una serie de casos, también para ver qué harían. Entonces, las causas ya las dijo Majo, aponeurótica, neurogénica, miogénica, mecánica y traumática. Todas estas se pueden dar en los niños, aunque sabemos que la más frecuente en los pediátricos es la miogénica. Pero tener en cuenta cuando viene un paciente que pese a ser la más frecuente, hay que descartar las otras causas.
Como diagnóstico, obviamente siempre hay que preguntar cómo se presentó la tosis, saber si la tiene o no de nacimiento, si tuvo algún tipo de evolución distinta a los padres, para que nos cuenten cómo fue la tosis, si la tuvo igual desde el nacimiento, si empeoró a lo largo del desarrollo. Si le han dicho si tiene algún cambio visual asociado. Esto muchas veces cuando son muy chiquititos nosotros lo manejamos en el hospital en conjunto con oftalmopediatría. Obviamente todo lo que son antecedentes, ya sea oftalmológicos, generales o medicamentos. Si tuvo o no algún golpe, esto siempre hay que preguntarlo. Y esto, bueno, es más de adultos, pero si tuvo algún tratamiento cosmético en los niños es poco probable, pero no es imposible. En cuanto a la inspección, siempre fijarse cómo es la compensación frontal, la posición de la ceja, ver si está tratando de elevarla o no, o si tiene una tosis de ceja asociada, si hay alguna variación de la tosis cuando uno revisa al paciente, si tiene algún tipo de chin-up o tortícolis compensatorias, evaluar fotografías previas del paciente cuando hay dudas sobre cómo se presentó la tosis cuando nos cuentan los padres. Y por último, el examen físico se recomienda, aunque como el otro día hablábamos en una charla, el doctor Garrote nos dijo que él no lo hace, y es verdad que a veces uno puede directamente descontar lo que consideran milímetros de compensación frontal. Con los chicos a veces es un poco difícil hacerles una inhibición frontal para poder valorar la función del elevador. Y el Hering, que ahora vamos a ver una cosita de esto. Bueno, la hendidura palpebral ya sabemos de 10 a 12, el DMR1 hay que medirlo, el DMR2 también hay que medirlo, evaluar la altura del pliegue palpebral para descartar una pseudotosis, y la función del elevador, que es muy importante para determinar la técnica quirúrgica que vamos a elegir, saber que mala es menor o igual a 5, esto es más para adultos, así que lo paso, y el reflejo de Bell y la sensibilidad corneal, porque hay pacientes que pueden tener alterada también la sensibilidad corneal, y es muy importante saberlo. Nunca dejar de evaluar la pupila en todas las tosis. Esta es una memotécnica que encontré en un paper, que es básicamente ver que estén iguales, que sean redondas y reactivas a la luz y a la acomodación. Los movimientos oculares también los tenemos que evaluar. Bueno, exoftalmometría en pacientes que tienen tosis congénitas de mayor tiempo de evolución o que sospechamos otra causa. Y la fuerza del orbicular, porque nos habla del cierre palpebral y el riesgo de esto, que es el lagoftalmos. Y si tiene lagoftalmos previo, hay que valorarlo porque uno tiene que dejar constatado y hablar con los padres si el paciente ya tiene lagoftalmos. Y como exámenes complementarios, que cuando son muy chiquitos obviamente no lo vamos a... primero el Hering, me fui a otra cosa, que qué es, cómo lo evalúo, porque es importante evaluarlo, qué factores le influyen y cuándo no. Básicamente es una inervación simétrica entre ambos ojos, se evalúa ya sea con una elevación digital del párpado caído o con la prueba de fenilefrina, porque es importante por posibilidad que al subir el párpado de un ojo caído se baje el contralateral, qué factores le influyen la dominancia ocular, pero en las tosis traumáticas, tosis congénitas o tosis posteriores a una cirugía intraocular o tosis con mala función del elevador del párpado superior, he encontrado en muchos artículos que dicen que no sería necesario evaluar el Hering, porque no tienen la ley de Hering como en una tosis aponeurótica. Y la prueba de fenilefrina, que las preguntas que me hice y que busqué para contestar, es a qué concentración se recomienda, porque muchas veces uno trata de evitar algunas gotas en los niños, no tanto la fenilefrina, pero igual lo quise buscar, cuánto tiempo debemos esperar, y para qué evalúa esta prueba. La concentración actualmente recomendada en la bibliografía es de 2,5%, antes se ha utilizado del 10%, pero ya no es necesario poner concentraciones tan altas. Y los estudios demuestran que hay que esperar entre 5 y 30 minutos. O sea, hay muchas veces, yo había visto que los llamaban a los 15 minutos, pero la mitad responden a los 5 minutos, un 86% a los 10 minutos, pero hay otros pacientes que tardan hasta 30 minutos en responder a esta prueba, con lo cual hay que darles tiempo. Y obviamente evalúa si eleva el ojo tóxico y también puede ayudar a valorar la ley de Hering positiva. Y campo visual con o sin sujeción palpebral es una prueba complementaria que nosotros particularmente la usamos solamente cuando hay que
una prepaga no quiere cubrir la cirugía porque lo consideran un motivo estético o cosmético, y se considera un motivo funcional. Para que quede demostrado les pedimos campo visual, si no, muchas veces, la mayoría de las veces no lo pedimos. Entonces, como tratamientos, en primer lugar, siempre saber que tenemos tratamientos no quirúrgicos para pacientes con mucho riesgo de exposición ocular, que son las muletas palpebrales. Es una opción, obviamente no es para todos los casos, sino que se utiliza sobre todo en pacientes con tosis con alteración de la motilidad ocular, o con un VEL muy afectado, por ejemplo, en varias miopatías se utiliza. Y después tenemos los tratamientos quirúrgicos, que armé este cuadrito, que obviamente es genérico, cada paciente hay que evaluarlo por separado, pero cuando uno tiene una función del elevador del párpado superior buena, y tiene una tosis pequeña, de hasta por 2 milímetros, en general se recomienda una miulerectomía. Ahora, con buena función y una tosis moderada, o mayor a 2 o 3 milímetros, ya se recomendaría la reinserción, ya sea por vía anterior o posterior. Y si la función es mala y la tosis es leve, nos tendemos a tirar más por la resección supramáxima, y si ya tenemos una tosis grave, lo primero que consideramos es la suspensión frontal. ¿Por qué pongo la miulerectomía si estoy hablando de tosis congénitas? Esta es una cirugía que busca resecar Müller con o sin conjuntiva. El motivo de acción es discutido, y por lo general es una cirugía que se recomienda en tosis leve, con buena función, pero se ha usado con éxito en tosis moderadas o incluso severas. Se han publicado su uso en tosis congénitas con mala función del elevador, y han reportado buenos resultados, y se ha usado con éxito en pacientes sin respuesta a la prueba de fenilefrina. Nosotros particularmente no es una cirugía que utilicemos en pacientes con tosis congénita, así que esto lo voy a pasar rápido porque no es la más utilizada, pero es una técnica predecible, reproducible, que genera buena simetría y buen contorno palpebral. No requiere cooperación del paciente, esto es bueno en las cirugías de pacientes pediátricos, y tiene poco riesgo de lagos. Algo que se ha cuestionado de las miulerectomías es si altera o no la producción de lágrimas, y encontré que en los estudios dicen que llegaron a la conclusión de que no. ¿Y cuánto sacar? Siempre hay muchas teorías, hay reglas, que esto lo voy a pasar porque no hace mucho el tema, pero saber que cuando hay muchas reglas es que ninguna es perfecta. Y bueno, otras variaciones para tratar de elevar un poquito más el párpado, como la Fasalena Servant. A mí particularmente remover tarso en un niño no me parece una buena primera técnica, con lo cual nosotros siempre tratamos otras técnicas. Y bueno, saber que se puede hacer tanto con la pinza de Puterman, pero si uno no tiene la pinza, que con las pinzas de Halsted también se puede realizar. Estos son los pasos de la cirugía: se coloca anestesia, se mide con compás lo que uno va a sacar, se coloca la pinza, se pasan las suturas, se puede usar distintas suturas, eso es dependiendo, cada uno tiene buenos resultados con las suturas propias. Se puede exponer el punto por piel, y a lo último se corta bien pegadito a la pinza para tratar de evitar cortar las suturas, y ahí se ve cómo queda lo que uno removió del músculo de Müller y la conjuntiva. La otra técnica, que es la reinserción del elevador, esto hay que tenerlo también en las tosis congénitas como opción, porque, como bien dijo Majo, hay tosis aponeuróticas, hay tosis aponeuróticas en pacientes pediátricos, y hay que descartarlo, con lo cual vemos que se usa con éxito en tosis leves, pero también en tosis congénitas y con mala función del elevador se han reportado casos de buenos resultados, y sin respuesta a la prueba de fenilefrina también se ha visto éxito. Es relativamente predecible, fácil de revertir y un poco más anatómico. Y acá la pregunta que siempre nos hacemos es qué pasa con la anestesia local de silocaína con epinefrina. La epinefrina estimula el Müller y me altera el resultado, y lo segundo es, si yo hago mucho volumen, me empeora la tosis, y cuando yo siento al paciente me predice mal el resultado. Y lo que encontré es que se demostró que el DMR1 disminuye inmediatamente luego de la aplicación en un 80% de los pacientes, pero que vuelve a su posición normal después de 10 a 30 minutos. Es decir, que el volumen es transitorio.
Y lo otro que encontré, que lo abro a discusión, a ver si alguien opina distinto, pero yo esto es lo que encontré en los artículos, que la función del elevador del párpado superior no se altera con la epinefrina, lo cual tiene sentido, pero ellos recomiendan en los artículos poner epinefrina para prevenir los sangrados y los moretones, o los hematomas, pero sabemos que el que se puede incentivar o estimular es el músculo de Müller. Y la reinserción se puede hacer transcutánea o anterior. Obviamente la transcutánea es de preferencia si ya se va a hacer una dermatochalasis. Si no requiere remoción de piel, se puede elegir más la vía posterior. La transcutánea para los pacientes no, para los fellows que están en aprendizaje es mejor porque da una mejor exposición del campo quirúrgico. Ahora la transconjuntival no deja cicatrices y tiene una recuperación más rápida. Y las dos se pueden hacer por técnicas de incisión mínima. A nosotros estamos en el servicio con el doctor Premoli y le gusta mucho la técnica transconjuntival por la recuperación rápida en los pacientes, y la realidad desde nuestro lugar es que le hemos notado bastante menos moretón, y el hematoma sabemos que es un factor que nos puede jugar en contra en la astosis porque puede producir recidivas. Entonces a nosotros nos gusta mucho la técnica posterior, que básicamente es poner la anestesia por la vía transconjuntiva. Esto es sacado de un libro, con lo cual no entiendo por qué en una paciente que están haciendo dermatochalasis también le hacen cirugía posterior, pero quería mostrar cómo es la técnica, que es bastante sencilla. Uno hace la incisión a nivel de la conjuntiva, nosotros lo hacemos con cauterio, y van a encontrar después de la disección, que es luego de abrir músculo de conjuntiva y Müller, van a encontrar esto que se llama la línea blanca, que es básicamente la aponeurosis. Y uno agarra la aponeurosis, nosotros disecamos la cara anterior y cara posterior, y la resuturamos al tarso en la cara anterior del tarso, como se ve acá en la fotografía. Y ahora pasando más a las técnicas quirúrgicas que usamos más frecuentemente en los niños, que es la resección supramáxima, que básicamente lo que se hace es plegar o resecar la aponeurosis elevadora del párpado superior para suturarla al tarso. Y una de las primeras preguntas que me surgieron, que busqué para responder, es si es lo mismo hacerle una aplicación o si es mejor resecar, después de que uno da el punto. Y los estudios que he encontrado concluyen que es mejor la resección antes que la aplicación. Es decir, que a veces da cosa cortar el músculo elevador del párpado, pero dicen que la tasa de éxito mejora. Se hace principalmente en tosis leves o moderadas, con funciones moderadas del elevador, y se pueden usar diferentes técnicas. Primero hay que elegir la altura del párpado deseado, y recién luego hacer la resección de la aponeurosis. Ahora voy a mostrar un videito de cómo lo hacemos nosotros. Se pueden usar algoritmos diferentes para determinar cuánto resecar. Yo encontré este que es el de Beard, que ahora lo voy a mostrar. Y la resección, he visto que llegan hasta 30 milímetros, que es bastante, y se puede no hacer con tarsectomía. Esta es uno de los algoritmos que encontré para recomendación de cuánto resecar. Nosotros personalmente nos guiamos más por la medición intraoperatoria. Nosotros tratamos de sentar a los pacientes cuando es posible, y si no, usamos esta tabla como una guía. Esta es una foto, el otro día la doctora Kaishi dio una charla que me encantó de tosis en oculoplástica de los jueves. Pongo esta foto porque que es de ella, que me pareció muy buena, donde mostró la cantidad de grasa que hay muchas veces en los músculos de estos pacientes que alteran su funcionalidad. Y como resección supramáxima trae complicaciones. La primera es el prolapso del fornix, con lo cual esta foto también me pareció muy buena, que habló del ligamento transverso inferior, que también se llama ligamento intermuscular, por si lo leen así en alguna bibliografía, que dice que hay que cuidarlo para que no haya un colapso del fornix. Es decir, que hay que hacer una disección bien pegada a la cara posterior del elevador del párpado superior. El eyelid lag, que se puede dar, y hay que avisarle a los padres, que como va a quedar suturado el músculo en una forma quizás entre comillas más tensa, puede ser que cuando el paciente mira para abajo esto pueda empeorar. El lagoftalmos es otra complicación que hay que considerar, por eso muchas veces se colocan puntos de Frost en el postoperatorio para evitar la exposición ocular. Y las alteraciones del contorno con osintosis, que en este estudio del Dr. Cruz, de Akaishi
también del doctor Devoto, muestran una alteración del contorno en este paciente, en los párpados superiores, o incluso puede producir ptosis de pestañas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que leí, la resección supramáxima, es que se puede lesionar el recto superior. Si uno hace una disección muy posterior, como vimos que la resección puede ir hasta 30 milímetros, eso es pasado del Whitnall, hay que tener en cuenta que el músculo recto superior está cerca, y sobre todo cuando uno pasa el punto, tener cuidado de no pinzar el músculo para que no genere una restricción. Y luego leí tener cuidado con el nervio frontal, que es este nervio que está acá, que va por encima del músculo elevador del párpado, y el oculomotor, lo cual me llamó la atención. Yo creo que igual es para cirugías de mucha resección, porque el oculomotor, que lo vemos a este nivel, la rama superior, en realidad ingresa al músculo bien posterior, o sea, tendría que ser una resección bien agresiva para que lleguemos a lesionar el oculomotor, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Ahora después vamos a ver unos casos y vamos a ver unos videos, pero terminamos con la suspensión frontal, que es una conexión entre el músculo frontal y el borde superior del tarso. Se hacen ptosis severas con mala función. Se puede hacer el single loop. El single loop básicamente es, se hacen 2 incisiones por arriba de la ceja y se unen, una a nivel temporal y otra a nivel nasal del limbo. Y el doble pentágono, que se utilizan las mismas incisiones a nivel supraciliar, pero hacen una tercera incisión en el medio y un poquito por encima de las 2 anteriores. No se han visto diferencias en lo que es resultados cosméticos, en tasas de recurrencia, ni en funcionalidad, con lo cual esto también es un poco como uno se sienta cómodo o como uno le parezca mejor la técnica. En cuanto a los materiales a utilizar para la suspensión frontal, hay un montón. Dentro de los aplásticos tenemos a la silicona, que se utiliza mucho porque dicen que es un material fuerte, con lo cual eleva, pero elástico, con lo cual permite cerrar. Entonces he visto que algunas bibliografías, que ahí puse la cita, recomiendan sobre todo en los pacientes con Malbel, que justo fue una pregunta. Las suturas se puede usar un montón, el Prolene, Supramid, Nylon. Nosotros usamos mucho esta, que es el Gore-Tex, que ahora la voy a mostrar también en nuestra cirugía, que tiene reportada baja tasa de recidiva. Después encontré esto, que es politetrafluoroetileno, que son como unas cintas que se colocan. Nosotros personalmente, yo no tengo ninguna experiencia con esta, pero encontré que tenían alta tasa de recidivas. Y en cuanto a la fascia autógena, o puse entre paréntesis que se puede usar cadavérica, tenemos en primer lugar la fascia lata, que se recomienda recién a partir de los 3 años de edad. Es muy usada, tiene alta tasa de éxito y baja de complicaciones, infección o extrusión. Y la contra es que encontré que algunos cuestionan la durabilidad a largo plazo por ser reabsorbible. La fascia lata, yo encontré unos estudios que lo comparan con Gore-Tex y reportaron que la fascia lata tiene mayor tasa de éxito y que genera un contorno palpebral más simétrico. Y también vi otro estudio que comparan fascia lata contra silicona y dice que la fascia es superior para obtener mayor tasa de éxito y mejor resultado estético. O sea que es muy utilizada. Y por otro lado se puede usar la fascia temporal. Y luego, como alternativa, también está el colgajo frontal. Esta es una técnica también muy usada en los pacientes pediátricos. ¿Por qué se usa tanto? Porque no necesita un injerto de material, se puede hacer a través de la misma incisión del pliegue del párpado, es decir, no hay que hacer incisiones en la ceja, no genera ptosis en la mirada superior y es la que tiene menor lid lag en la mirada inferior, y mantiene bien el contorno del párpado. Como complicaciones la hipercorrección, anestesia frontal o la oftalmos. Y esta es otra técnica que es el frontalis linkage, que se usa en ptosis miopáticas. Entonces vamos a pasar a la parte más linda, que son los casos clínicos. Este es el primer caso. Nosotros, yo le tuve que poner cuadraditos a la foto de los pacientes, porque son pacientes pediátricos y no teníamos autorización previa de los padres, pero se llega a ver bien los pacientes. El primer paciente es un paciente masculino de 12 años de edad, con ptosis del ojo derecho, tenía un reflejo margen 1 de -1, un DMR2 de 5, la función del elevador es de 5 milímetros,
tenía un buen bel, un buen frontal, músculo frontal y un lado oftalmos preoperatorio negativo. Este es el paciente, con lo cual yo voy a decir directamente lo que hicimos, a veces lo hacíamos más interactivos, pero por cuestión de tiempo no me quiero demorar. Nosotros a este paciente, por todas las características que acabo de decir, decidimos hacerle esta cirugía, que me avisan si se ve bien, por favor. Sí, Carlos, está bien. Gracias. Una resección supramáxima, con lo cual hacemos la disección primero para liberar la cara anterior de la aponeurosis, después una disección para la cara posterior, hasta que nos queda la aponeurosis libre, tanto en cara anterior y posterior. Medimos con compás para saber cuánto mide la aponeurosis y cuánto nosotros pensamos que es conveniente dar el punto. Este es un paciente de 12 años, así que lo pudimos hacer con neurolepto. Decidimos pasar el punto 1 milímetro por encima del Whitnall. Nosotros damos el puntito y después a nivel del tarso lo pasamos 2 veces. Tratamos de que quede un puntito un poco más lateral para evitar que quede esa ptosis lateral, y un puntito más medial para también elevar la parte medial del párpado. Siempre chequeamos que no haya suturas que puedan contactar con la córnea, y luego cerramos el punto como si fuera un colchonero. Ponemos un nudo falso. Este es un paciente de 2 años, con lo cual lo que hacemos es, luego de poner el nudo falso, vemos la altura del párpado. Cuando vemos que la altura está bien, recién ahí cortamos la aponeurosis redundante. Y por último hacemos el cierre, incluyendo en el cierre, para tratar de formar el pliegue, la aponeurosis que vemos ahí. Y hacemos una sutura continua. Y en este paciente estamos poniendo cierre con nylon 6, porque es un paciente que pensamos que no vamos a tener problemas por la edad, y por lo que era muy bueno con la cooperación, para sacarle los puntitos en consultorio. Entonces, pasando, este es el preoperatorio, donde vemos una ptosis importante, pero había algo de pliegue, por lo cual nosotros tomamos la decisión de esta técnica quirúrgica, y a la semana vemos que el paciente tiene un poquito de edema, pero ya el párpado tiene una buena posición. El caso 2 es un paciente masculino de 6 años de edad, con una ptosis del ojo derecho, con un DMR1 de -2, un DMR2 de 5, la función era de 4, o un poquito menos de 4, el bel bueno, el músculo frontal bueno, y no presentaba la oftalmos preoperatoria. Este es nuestro paciente en el consultorio, donde vemos que no presenta pliegue, tiene una ptosis importante, y una función del elevador mala, por lo cual, ¿qué hicimos? ¿Se trabó? Ahí está. Me avisan porque voy a pasar videito. Decidimos hacer la cirugía de suspensión frontal, que hacemos las marquitas preoperatorias, empezamos con la incisión del pliegue, disecamos la cara anterior de la aponeurosis, luego nosotros tendemos a hacer 3 incisiones pegaditas a la ceja porque tenemos buenos resultados, y cosméticamente no se le ven las incisiones en el postoperatorio. Nosotros pasamos la agujita de Wright para luego pasar la sutura, que esto es a la sutura de Gore-Tex, que es lo que más usamos nosotros actualmente, y hemos tenido buenos resultados porque son duraderos y genera un pegoteo. El Gore-Tex es una sutura que pega mucho, es pegajosa, con lo cual creemos que ayuda a que quede pegado. Nosotros ajustamos el Gore-Tex con un puntito de nylon en el tarso, y luego pasamos la aguja de Wright por la incisión nasal, pasamos la suturita de Gore-Tex, y luego rescatamos los 2 extremos de la sutura por la incisión que está en el medio entre la incisión temporal y la incisión nasal. Se ajusta y se determina la altura del párpado que uno quiere. Entonces, este es nuestro paciente en el postoperatorio a los 3 meses. Él obviamente aprendió a tener una compensación frontal que ayuda mucho. A veces en el primer tiempo postoperatorio, no sé qué opina el resto, pero los pacientes tienen que tener como un entrenamiento a levantar la ceja, porque a veces no, sobre todo cuando pasó mucho tiempo que no
no se les trató la tosis, y como por ejemplo en este paciente con una tosis tan severa, y se acostumbran a ver con el ojo izquierdo. Entonces, también hay que hacer tratamiento de la parte visual, nosotros lo hacemos en conjunto con oftalmopediatría. El tercer caso es un paciente masculino de 2 años de edad con tosis del ojo izquierdo, un DMR1 de -2, un DMR2 de 6, una función del elevador de 2, un buen Bell, buen frontal y sin lagoftalmos. Este es el paciente, este es un paciente más difícil de fotografiar porque le costaba un poco más la cooperación, pues muy chiquitito. Nosotros decidimos hacer también una suspensión frontal con Gore-Tex, ahí le pusimos Vicryl Rapid para que se disuelvan solo los puntitos por la cooperación, pero vemos que se logra una buena altura y que el paciente incluso a las 2 semanas ya estaba compensando con la frente. Anteúltimo caso, esta es una paciente que nos consulta, nos la deriva a oftalmopediatría porque no estaba desarrollando bien la agudeza visual, con lo cual nos indican la cirugía, es una paciente de 1 año de edad, y vemos, cuando la vemos en consultorio, tenía una tortícolis compensatoria importantísima, estaba la cabeza totalmente horizontal. Así que decidimos hacerle también una suspensión frontal bilateral, es una paciente muy chiquitita, con lo cual por ahora solo le tratamos la tosis, que era por su problema funcional, que a las 24 horas vemos que todavía la compensación que hacía con la frente era pobre, pero a la semana ya vemos que la paciente acá está acostada sobre su mamá, pero no estaba ya con tortícolis compensatoria y tenía eje visual libre. Y actualmente está en tratamiento para la parte de desarrollo visual. Y el doctor Medel, a él no le molestaba y a los padres la motilidad alterada, porque incluso él creía que era algo que lo diferenciaba de sus compañeros, no sufría bullying, porque tiene una personalidad, este chico tiene una personalidad divina. Los padres estaban preocupados por la tosis, así que en principio hicimos una cirugía de tosis del ojito derecho, eventualmente se cayó el ojo izquierdo también, con lo cual hace poco le hicimos la cirugía bilateral para elevarle los 2 ojos, y se nos vino la cuarentena, con lo cual no lo pudimos volver a ver por ahora, hacemos teleconsultas por WhatsApp, pero no hemos logrado buenas fotos como para poner el postoperatorio. Es decir, que en este caso, como se discutió recién, es un lindo caso para discutir porque son complejos, yo creo que acá nadie puede decir que hay una sola opción, y hay que individualizar a todos los pacientes, saber qué molesta y qué es lo que es necesario tratar. Nosotros particularmente tratamos la anomalía de la motilidad después de hablarlo en la segunda cirugía con los padres, les insertamos la aponeurosis y le hicimos la suspensión frontal bilateral, y por ahora, por suerte, anda muy bien. Pero él dice que perdió su truco. Entonces, como conclusión, hay múltiples causas de tosis congénitas, no pensar siempre que es miogénica, siempre hay que hacer examen completo y tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, el tratamiento se elige según la causa, la severidad de la tosis y la función del elevador, pero también hay que tener en cuenta la edad del paciente, y hay que saber cuándo operar es más riesgoso que no hacer tratamiento quirúrgico. Así que bueno, muchas gracias, encantada de las preguntas, sobre todo tenemos gente con muchísima experiencia acá conectada, así que para mí es un gusto y sigo aprendiendo con las preguntas de los demás y las respuestas de los que tienen tanta experiencia en esta patología. Bueno, muchas gracias, Carla. Tenemos unas preguntas que, bueno, pueden ser dirigidas a Carla o Majo o al resto de los expertos también. No sé, Julián, si ya empezamos a comentarlas o alguien quiere decir. Sí, dale, vamos a empezar con las preguntas. Nada más felicitar también a Carla. Muy bien, muy buenos casos. Muy claro. Muy felicitada. Antes de las preguntas, primero... Sí, adelante. Sí, adelante. Es enorme verla a Majo después de mucho tiempo, a Majito después de mucho tiempo. Hola, qué lindo verte, escucharte. Saludarlo al maestro Tobilla y a Ancho. Un gran placer, un gran placer. Felicitaciones para todos. Gracias por vernos. Dani. Bien.
Hacemos unas preguntas, a ver qué les parece. Pregunta Rafa, acá, ¿con qué frecuencia han utilizado una intervención por tosis unilateral en el párpado sano para aumentar la apertura palpebral por la ley de Hering? Yo creo que Carla ya explicó un poco lo de la ley de Hering ahí en el paciente. Yo personalmente, y me enseñaron así, el párpado sano no se toca a menos que se caiga, y en los pacientes pediátricos la ley de Hering es negativa, o sea, por elevar el párpado tóxico no necesariamente va a bajar el párpado que está en posición. Perfecto, eso fue lo que comentaste. Está el doctor Tobilla Padre, en Tobilla Pomar, que quiere hacer un comentario, está levantando la mano, puede hablar. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar a las dos ponentes. Muy buenos sus trabajos, muy bien explicados. Si me permiten, yo quisiera hacer unos comentarios de algunos de los temas que se tocaron. Por ejemplo, el primero que quisiera platicar es la ambliopía en paciente con tosis congénita sin alteración de ninguno de los otros músculos extraoculares. Esos pacientes hacen ambliopía, pero no por la caída del párpado, porque finalmente, cuando menos en nuestra experiencia, hemos visto que la mirada hacia abajo de estos niños es perfecta. Entonces tiene mucho tiempo desarrollando visión binocular, mirando hacia abajo. Su manera de ver estando en la cuna es hacia sus pies, cuando están hacia allá los papás, pero sobre todo cuando están ya sentados, juegan con sus manos y juegan con juguetes, con la mirada abajo, en donde hay una retracción palpebral que evita que pueda haber un bloqueo de la pupila. Hacen ambliopía principalmente porque la caída del párpado produce un astigmatismo corneal importante. Esto, en alguna de las tesis que se hicieron en el CONDE, se demostró que estos pacientes tenían en el ojo tóxico astigmatismos altos, que era lo que podía explicar la posibilidad de la ambliopía. Para el Marcos Ghosn, en alguna ocasión hicimos desinserciones del otro lado, y créanme, si no hay la experiencia, como decía el doctor Medel, para tener los resultados que uno espera, no se metan a hacerlo. El riesgo de poner peor a su paciente y que le resulte una protesta por parte de los familiares por haberle hecho un daño en un sitio donde no lo había, es un grave riesgo. Lo que mejores resultados nos dio fue hacer resecciones amplias del elevador, mayores de 10 milímetros, del elevador del ojo que estaba en tosis, y esto al principio temíamos que aumentara el Marcos Ghosn, pero no es cierto, no lo aumenta. Sigue habiendo algo del fenómeno, pero el guineo hasta disminuye y se ve mejor el aspecto cosmético. Entonces, a mí, yo no lo recomendaría desinsertar. En las tosis aponeuróticas congénitas, en la de desinserción por la aponeurosis, hay la tendencia que podamos manejarlos igual que en el adulto, simplemente con reinsertar la aponeurosis. Pero no funcionan igual. Tienen daño del músculo y hay que hacer resecciones del músculo elevador de algún tamaño, mayor a 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, para poder alcanzar una buena respuesta. Y en cuanto al Müller, en casos en donde hay desinserción de la aponeurosis y que nosotros traemos el Müller hacia adelante y mejora la elevación del párpado, hay que recordar que hay una inserción, es el único músculo que se inserta en una de sus partes en otro músculo. Se inserta en el elevador del párpado y cuando acortamos el músculo de Müller al hacer la mülerectomía, jalamos el músculo hacia el tarso y lo acercamos al tarso. Estamos haciendo indirectamente como si fuéramos una reinserción de la aponeurosis. Por eso funciona. Yo al principio no sabía por qué en esos casos que da desinserción de la aponeurosis, los cirujanos que manejaban mucho la aponeurosis, el músculo de Müller, podían obtener buenos resultados. Bueno, pues ahora ya no entiendo que probablemente eso se deba a que traen hacia adelante a ese músculo que tienen insertado en una de sus zonas. Esos son los comentarios que quería hacer. Me da mucho gusto saludar a Danielito, que ahí lo tengo en pantalla. Un fuerte abrazo, Daniel. Gran maestro, todos sus comentarios son siempre espectaculares. Lo felicito, como siempre. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, muy claro, de hecho respondió varias de las preguntas que nos estuvieron haciendo con sus comentarios, así que le agradecemos, doctor. Jorge Ávila, que quería hacer un comentario, una pregunta al audio, no sé si está ahí, Jorge. Ya te...
No, es que quería formular la pregunta y no sabía cómo formularla, así que preferí hacerlo en audio. Es más que nada para los grandes maestros. Yo opero toda la patología infantil junto con la doctora Valeiras y con la doctora Villagras, con el aval del doctor Bail, en un hospital infantil. Y bueno, uno cuando tiene una tosis congénita en realidad tiene alteraciones de todo, ¿no? O sea, no solamente, hay casos que solamente está la neurosis del elevador o el vientre muscular, y otras veces está el recto superior afectado, que a veces con una cirugía de estrabismo puede llegar a corregir, y a veces también me pasa que el tarso está infiltrado con grasa. Entonces me he hecho la costumbre de hacer como una especie de pinch test a los niños para ver qué tipo de tarso tienen. Yo quería ver si los expertos tienen algún tip, más que nada para ver dónde poner el punto. La verdad que, bueno, nosotros elegimos mucho los casos, y a tal punto que estamos mucho con la técnica de Ramón, y los pacientes cuando vienen le decimos, este paciente es para un Medel. Así que lo que quería preguntar era esto, más que nada, ¿qué conducta toman cuando un tarso tiene una infiltración grasa? Cuando tenemos un tarso blando, un tarso, no sé si resecar, no sé si poner el punto más abajo, o varios puntos quizás, con el colgajo de Ramón, porque siempre tengo tosis de las pestañas. Era eso. Gracias, Jorge. No sé si está el doctor Medel ahí para contestarnos, o alguno de sus fellows. Juanma. Dime. A mí me gustaría que antes de que conteste Ramón o alguien más, por ahí está Joaco, está Belén, está el mismo Jorge, a ver, Sharon, creo que está Gabriel, está Beto Abdal, a ver, ¿quién de ellos? Esto es para gente joven, ya todos ellos ya están empezando a ser viejos, que ellos nos digan qué piensan. Perfecto, tiene la palabra el que se anime primero. A ver, ¿quién de ellos? Hay muchos, está Belén, está Joaco, Sharon, Gabriel, Abdala, a ver. Pregunta a Abdala si puede repetir la pregunta, pero más resumida. ¿Cómo no, Beto? La pregunta es que cuando tenés una tosis congénita, donde hay una afectación del tarso, que el tarso tiene una infiltración grasa, ¿qué haces con el punto? Si lo colocás antes, lo colocás más abajo, si resecás tarso. Bueno, esa es la pregunta. No sé qué conducta tomar cuando un tarso tiene una infiltración grasa por la tosis congénita. Hola, ¿cómo estás? En abordajes anteriores generalmente hago suspensiones al frontal en single loop, como me enseñaron. Normalmente los tarsos en esos pacientes son como jaboncitos, entonces sí tiendo a hacer lo que hace la doctora brasilera que presentó el viernes, que es hacerlos ligeramente descentrados. Si veo que se está deshaciendo cuando paso la sutura, me voy bastante profundo, a veces hasta que quede casi traslúcido atravesando el tarso, porque son tarsos que no están bien desarrollados, como dices. Y yo como uso Prolene generalmente no he tenido problemas de granulomas con Goretex ni tampoco inflamaciones. Entonces lo que hago es que me descentro un poco y después con los 2 puntos jalo la sutura para ver si el contorno está adecuado, ¿no? Eso es lo que generalmente hago. Pero sí entiendo que lo que comentas, que esos tarsos a veces se deshacen. Perfecto, muchas gracias, Beto. No sé si hay alguno de los chicos de Buenos Aires quisiera comentar o responderlo también. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Joaquín González Borlatay. Perdón si escuchan ruido, estoy los lunes y miércoles en este horario, tengo que cuidar a mi hija, mi esposa es médica y también trabaja, así que por ahí escuchar un grito, perdón. Para evitar la tosis de pestaña, Jorge, yo la verdad no tengo la respuesta exacta. Sí, lo que te puedo decir es que cuando yo veo que tengo tosis de pestaña intraoperatoriamente, saco y vuelvo a dar el punto las veces que sean necesarios para dejarla de mejor corrección. Y si vos lo ves intraoperatoriamente que tienes una tosis de pestaña considerable, ese paciente va a quedar con tosis de pestaña, entonces tenés que volver a ese punto, eso sí te lo puedo decir.
Y en algunos pocos casos donde me han quedado alguna tosis leve de pestaña, que he dejado cuando se va el edema, a veces se logra corregir. Pero dónde dar el punto exactamente, creo que es a ojo y es algo bastante artesanal. Nuestro maestro, que es Jorge Premoli, siempre dice que la cirugía más artesanal es la tosis, y es donde uno se recibe de oculoplástico, creo que es así. Pero nada, tenés que volver a dar el punto y no dejarlo con tosis intraoperatoria, porque si no vas a tener un problema posterior. Perfecto, muchas gracias. No. ¿Había alguna preguntita más? A ver, Benjamín también preguntaba, sobre todo va dirigida a Carla, a ver si no se le infectan mucho con el Gore-Tex, o granulomas tardíos, o algunas otras complicaciones que pueda reportar. Nosotros somos muy cuidadosos cuando nos vamos a manipular el Gore-Tex, nos ponemos guantes arriba de los guantes que ya venimos usando, y no tuvimos hasta ahora nunca una infección. Creo que es la complicación más temida, porque lo bueno del Gore-Tex es que se pega, y lo malo del Gore-Tex es que si tenés una complicación y lo tenés que sacar, es muy difícil, porque se pega. Y tampoco como va muy profunda la sutura y queda, digamos, pegadita al periósteo del punto, porque ya lo cerramos en la cirugía, no hemos tenido ningún granuloma. Perfecto. ¿Y era cuántos ceros el Gore-Tex? La otra parte de la pregunta. 5 ceros usamos, Gore-Tex 5 ceros. Perfecto. Ahora que tenemos muy buenos resultados, con una estabilidad, la venimos usando ya con pacientes desde hace unos 2 o 3 años, y la estabilidad de la cirugía es muy buena. Así que por ahora, hasta que nos encontremos con alguna complicación, la vamos a seguir usando. Está perfecto, está perfecto. Preguntaba Beto Abdala también, una pregunta para los expertos o todos los que quieran que comentar. ¿Alguien en tosis congénitas bilaterales asimétricas si mezclan técnicas en un solo tiempo quirúrgico? Esto se lo escuché decir a Garrote en una de las clases del italiano que comentó hace un par de semanas. No sé si quería comentar algo el doctor Garrote. Hola. Sí. La verdad, como dice Premoli, yo soy un poco raro, y a veces sí. A veces me gusta mucho hacer resecar la aponeurosis, pero para no ser tan extremos, porque en general generan bastante más lagostal, muy lislar. Y yo uso un poquitito digamos, de liberación de aponeurosis, y hasta donde llego, eso lo uno al tarso, y el flap que me sobra lo uso para ir un poco hacia arriba, hacia la zona frontal. No lo reseco, como mostró Carla en el video cuando hacía la recepción. Yo no reseco el flap. Ese flap me ayuda a traccionar hacia arriba. Y entonces mezclo un poquitito de eso. Perfecto, muchas gracias. Pregunta alguien también en el chat, aquí no dice el nombre, para el caso de blefαροφimosis, que se mencionó, primero, ¿cuál es el orden quirúrgico que toman? Primero la tosis, luego la blefαροφimosis o al mismo tiempo quirúrgico. Nosotros, o sea, yo en el fellow lo que aprendí en general, corregíamos primero el epicanto, el telecanto, y después se hacía la tosis, pero creo que esto es muy particular de cada cirujano y de la experiencia de cada uno, y siempre hay que considerar el tema de la ambliopía, el riesgo de desarrollar ambliopía también para ver los tiempos y corregir. Pero bueno, probablemente haya opiniones diversas al respecto, porque lo he escuchado en otras charlas que también se hacían en otro orden, entonces... Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar. José Luis. Perdón. No, Carla, adelante, sí. No, en el caso que mostré, nosotros decidimos operarle la tosis, porque fue indicación de oftalmopediatría por un tema funcional. Si no hubiese tenido el problema funcional, quizás no la habría operado al año de edad, me parece muy chiquitito. Y si no es un tema funcional y ya tiene más años y la anestesia general, puedo llegar a elegir otro orden. Perfecto. Estoy de acuerdo con Majo. Muy bien, muchas gracias. Yo recuerdo, bueno, por mi juventud como la del padre Tobilla, haber visto colgajos de todo tipo, desde Mustardé hasta el Anderson, que le hacen, no sé, un
una suma de cetaplastias. Pero la verdad que un par de veces lo he visto al Ramoncho hacer como un plieguecito del tendón que queda precioso. No hay una cirugía, no hay una Y, no hay un colgajo, no hay nada, y le quedan preciosos. Ramoncho, comente alguna palabra. Maestro, ¿qué pasa? Aquí metiendo presión. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que hay con el síndrome de blefarofimosis son las cicatrices del epicanto. Y es un problema que siempre ha preocupado, ¿no? Yo me acuerdo que en Inglaterra uno de los trabajos que hice cuando estuve allí fue, revisamos 100 blefarofimosis y me hicieron estudiar el manejo del epicanto de esos 100 casos, ¿no? Y se vio que la VY tenía mucho mejor resultado estético, mejor cicatriz que cualquier doble zetaplastia o cualquier tipo de zetaplastia que se hace en el canto medial, ¿no? Y durante mucho tiempo hice eso, pero sigue habiendo cicatriz y aprendimos a hacer una técnica que ahora se llama de retreatment, que es, en el fondo, en vez de hacer una V, hacemos solamente la incisión en el limbo inferior y a través de ahí podemos actuar en el canto medial y hacer todo lo que tenemos que hacer ahí, el acortamiento del tendón cantal, la fijación del tendón cantal medial y el vaciamiento de los paquetes grasos de ahí, ¿no? Con lo cual, tiene muchas menos cicatrices y el resultado es igual o incluso mejor que con una doble zetaplastia. Con lo cual, siempre ahí, claro, cuanto menos cicatrices, mejor. Y esta es una cicatriz realmente mucho más pequeña, mucho mejor desde el punto de vista que cualquier otra. Perfecto, muchas gracias. No sé, ¿alguien más quisiera comentar algo? No tenemos más preguntas. Doctor Tevilla Padre, creo. Ahí está. Doctor Tevilla Pomar. No sé si está silenciado. Ahí lo podemos escuchar. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha bien? Sí, podría empezar. Terminan por ser muy deformantes. Y yo no lo he visto, ni lo he hecho, ni lo he practicado en blefarofimosis, pero en aquellos pacientes que tienen un epicanto amplio, grande, después de los 12 años, al crecimiento de la nariz, todavía muestran un epicanto grande, resulta atractivo tensar la piel sobre el dorso de la nariz y hacer una incisión vertical en el dorso de la nariz para resecar la piel. Cuando hacemos tracción sobre la nariz, se pliega, se tracciona el epicanto, y si nuestra cicatriz queda en el dorso de la nariz, es una cicatriz que se borra. La hemos visto en otro tipo de cirugías, se borra con el tiempo muy bien. Y se puede hacer ahí una tracción muy buena, mitigando, disminuyendo mucho ese tarso, sin tocar la piel de los párpados y la piel del canto, que suele ser muy deformante y puede dejar cicatrices muy fuertes. Lo dejo en la mesa, ojalá, y yo ya no veo muchos de estos casos, pero ustedes que están viendo pacientes de esto, inténtenlo. Es posible que ahí nos dé la solución de alguno de esos problemas. Yo no creo que en la blefarofimosis pueda hacerse, porque son a veces muy cortitas y la piel es muy corta, pero en fin, es una opción también intentar a través de esto mejorar el canto interno en aquellos epicantos de niños que han desarrollado más o menos bien, pero que tienen un epicanto amplio después de los 12 años. Bien, muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta de Carolina Suárez, va dirigida hacia Carla. Pregunta, en el avance de la poneurosis del abordaje anterior, si mide la simetría intraquirúrgica. Yo siempre que es con neurolepto y puedo, a los pacientes lo siento y valoro antes de terminar la cirugía que la simetría esté bien. A mí es una cirugía que me parece muy rápida, con muy buenos resultados, no lleva a punto, con lo cual yo hago la analogía con la blefaro inferior transconjuntival, bueno, tienen los mismos beneficios,
y la verdad que hemos tenido buenos resultados. A Jorge Premoli, que es con quien yo aprendí, le gusta mucho y la hace muchísimo. Él está totalmente recibido de oculoplástico, porque le salen muy bien las tosis. Así que como lo aprendí y vi tan buenos resultados, la verdad que la implemento mucho y me gusta. Perfecto, muchas gracias. Juli, te paso la palabra.